34. Dice así la palabra del Señor. No vamos a leer todo el capítulo, pero sí una porción de ella. Génesis 34, verso 1, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hija de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero yo Jacob, que Siquén había amancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija. Os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, danos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dámela joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Amor su padre con palabras engañosas por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Vamos a orar. Padre, nuevamente agradecemos por tu palabra. Nuevamente agradecemos por el privilegio que tenemos de estar ahora delante de tu palabra y exponernos a ella. Y sabemos que por ella vamos a ser enseñados, redarguidos, corregidos, instruidos. Y sabemos, Señor, que todo esto va a ser para bien de nuestras almas y para bien de tu gloria. Usa, Señor, la predicación de tu palabra, úsala poderosamente para tus propósitos. Señor, te lo imploramos todo en Cristo, sabiendo que vas a hacer mucho más de lo que nosotros te pedimos. Amén. Una de las vivencias más hermosas que se puede tener en la vida es la crianza de los hijos. Los que no tienen hijos, quizás, bueno, no saben de lo que les estoy diciendo, algunos se quedan con añoranza de tenerlo. Dios no le concede realmente el tener hijos a todo ser humano. Algunos, bueno, en muchas otras naciones los tienen, los adoptan y llegan a disfrutarlo igual que cualquiera de sus propios hijos que hayan tenido. Los niños son hermosas criaturas realmente. Ustedes se imaginan, yo como abuelo, a pesar de que compite conmigo hablando y gritando, son hermosas criaturas y son muy tiernas, indefensas. Realmente criar niños está lleno de encantos, de retos, pero de encantos también. Se sufre con ellos cuando están enfermos sobre todo, pero cuando están sanos, todo es felicidad y encanto. Una sonrisa de un niño hace reír al más pesado, ¿verdad? Aún en el mundo animal, no sé si ustedes observan, pero los que crían cerdos, los puerquitos, los cerditos esos chiquiticos, eso tiene su encanto. Tú ves los cerditos ahí detrás de la madre y juguetones
y brincan y hacen de todo. Hay que ver un chivito brincando para uno decir, oye, qué cosa más linda. O los gaticos. Al lado de la casa hay una gata parida y nosotros yo me asomé y estuve como 3 minutos en la seca. Y yo, René, date bobería, sal de aquí. Porque los gaticos son bien traviesos, parecen tigrecitos. Hermanos, la vida es hermosa en muchos aspectos, pero la vida no es solo eso. No es solo niños tiernos que criar. Esos niños crecen. El pecado ha hecho de este mundo un lugar lleno de sinsabores y desilusiones. El pecado ha hecho de este mundo un mundo de sinsabores y desilusiones. Un lugar realmente lleno de angustias y penas de distinta índole. Yo les he hablado varias veces de mi abuela Chana. No, nunca le había dicho que se llamaba Chana, pero le he hablado a mi abuela, de la que tuvo 16 hijos. ¿Sí? Les he hablado de ella. Esa abuela mía que tuvo 16 hijos, yo no sé si les he contado, pero no, esto no es lo que viene al caso. Lo cierto es que mi abuela, en estos días, el 1 de mayo, cumplió año de muerta, de fallecida. Y recordábamos en casa de mis padres, en casa de mi mamá, recordábamos cómo falleció mi abuela. Mi abuela falleció en una condición muy triste. Mi abuela, uno de sus hijos, le gustaba el, el juego de gallos, ¿sabes? La pelea de gallos. Y también, y había quedado sin trabajar. Él trabajaba en la zafra, y bueno, los que trabajan en la zafra aquí, por ahí anda Pedro, está un tiempo con trabajo, porque hay zafra, porque hay molienda, y hay un tiempo en que no están trabajando. Y en el año 80, usted sabe lo que pasó por aquí, por esta zona, él estaba sin trabajar, él tenía pendiente una causa de que hacía como 2 años lo habían visto en una pelea de gallos que era prohibida, no sé que si todavía es prohibida, pero creo, no sé que hay gallos, vallas de gallos por donde quiera, pero a lo mejor sigue siendo prohibida. El asunto es que él había sido sorprendido en una pelea de gallos, tenía como un juicio pendiente y entonces como no estaba en tiempo de zafra, le dijeron define o vas preso o te vas del país. Él se tuvo que ir. Mi abuela sufrió que uno de sus hijos había ido y había pasado como, no sé si 15, 20 años, no había visto a su hijo. Su hijo logra que ella pueda viajar a los Estados Unidos a verlo, pero mi abuela era una guajira del campo que nunca se había montado en un avión, tenía 70 y pico de años, iba a ver a su hijo después de tantos años sin verlo, y mi abuela no soportó eso. Ella murió infartada 5 días antes de viajar a los Estados Unidos. Ella amaneció infartada, no soportó tanta presión. Pobrecita, dice mi papá, decía que todos los días le decía, ¿cómo es eso de montarse en un avión y tú vas conmigo hasta allá? Y allá cuando llegue, él va a estar allá esperándome. Y bueno, el asunto fue que mi abuela falleció así. Hermanos, la vida es triste. Hay muchos sucesos tristes, realmente. ¿Cuántas providencias aflictivas se vive en este mundo? Y para los hijos de Dios, bueno, yo doy gracias a Dios, tengo aquí bastante pañuelos. Para los hijos de Dios, esto no es distinto. Escuche bien, esto no es distinto. Si a usted le dijeron que cuando viniera a la iglesia todo iba a empezar a funcionar bien, lo engañaron. Lo engañaron. Hay aflicciones que usted quizás no viva más. Si usted era un borracho y estaba tirado en la calle todos los días, bueno, ese tipo de aflicción usted no lo va a seguir viviendo si está en Cristo. Si usted era un mentiroso en serie
que siempre te estaba buscando problemas por decir mentiras, bueno, ese tipo de aflicciones va a dejar de tenerla, no va a decir más mentiras. Si usted era un adúltero que tenía una mujer en cada esquina, usted no va a tener ya más las aflicciones que trae eso. Usted ahora va a concentrarse en su esposa. Pero no crea que una vez que usted está en Cristo, ya usted no va a tener ninguna aflicción. Eso no es cierto. Usted sigue viviendo en este mundo. Un día, toda lágrima será enjugada. Pero el reino de Dios está establecido y es ya, pero todavía no. Todavía hoy hay aflicciones para los hijos de Dios. Hoy veremos las providencias aflictivas, y digo providencias aflictivas, y entiéndaseme, porque toda aflicción, hermanos, también viene de Dios. Es providencial. Quien gobierna este mundo, el Dios que providencialmente gobierna este mundo, es quien ordena que pasemos por ciertas aflicciones. Dígalo como usted lo quiera decir, lo permite, deja que ocurra, lo decreta, lo ordena, como usted lo quiera decir, pero todo es cierto. Dios no está ausente cuando nosotros estamos en aflicciones. Dios sabe, conoce y ha ordenado desde antes de la fundación del mundo todas las cosas. Nada lo sorprende. Por eso le llamamos providencias aflictivas. Vamos a ver hoy las providencias aflictivas que siguieron a Jacob. A pesar de ser el escogido de Dios, el hombre de la promesa, aquel que le aparece Dios en Betel y que lucha con Dios en Peniel, ese que lucha con Dios y con los hombres y que sale vencedor, bueno, ese también tiene providencias aflictivas. ¿Y cuán aflictivas? Hermanos, vamos a predicar bajo el título Las providencias aflictivas de los hijos de Dios, pero vamos a predicar sobre el capítulo 34 de Génesis. Vamos a comenzar por Jacob y las aflicciones con su hija. Vamos a ver las providencias aflictivas con su hija. Este pasaje de la Escritura comienza hablándonos de Dina. Y dice que Dina era la hija de Lea. Y nosotros sabemos que es hija de Jacob también. Y quizás el texto nos está diciendo que es hija de Lea porque Lea tenía una responsabilidad mayor que Jacob sobre su hija. Hermanos, los padres, padre y madre, tienen responsabilidad con sus hijos. Y el padre siempre va a tener que darle frente a toda responsabilidad y es el responsable delante de Dios, pero hermanos, el padre le va a tener que delegar responsabilidades a la madre porque la madre es la que cría hijos, es la que está en contacto directo, cercano con los hijos, va a tener más contacto muchas veces con los hijos que el padre. Así lo diseñó Dios. Es en el vientre de la madre que Dios los crea. Es del pecho de la madre que ellos van a vivir por mucho tiempo y después va a ser al lado de la madre donde van a crecer, porque es la madre la que tiene que estar trabajando en casa y no porque lo dice René ni porque yo soy machista o tengo el patriarcado en mi cabeza, es porque así lo ha ordenado Dios. Cuando se sigue otro esquema, los fracasos ya usted los puede chequear. Ve a cualquier familia hoy en día donde todos esos esquemas se cambian y vas a ver el desastre. Ve a cualquier cultura del mundo donde se cambian esos esquemas y vas a ver el desastre. Ve a cualquier iglesia que se llama iglesia hoy en día donde se cambian los esquemas y la pastora es la que hace y vas a ver los desastres. En el esquema de Dios, lo que Dios ha diseñado para nosotros es que los padres son el padre, el cabeza es quien debe dar cuenta por todos, pero la madre
va a tener una cercanía con los hijos. Por eso tú ves como por ejemplo en Proverbio que dice que el niño necio avergüenza a su madre. Por supuesto que a su padre también, pero se supone que primero a la madre porque es la que tiene que estar allí cerquitica y disciplinando a sus hijos. Ahora aquí nos dice que Dina era hija de Lea. Bueno, hija de Lea y Jacob, ¿no? Pero el narrador bíblico nos está diciendo algo cuando nos dice que era la hija de Lea. Que de las mujeres de Jacob era de la de Lea y que la responsabilidad primera, más cercana, era de Lea. Esa es hija de quién, esa que está hablando ahí. Por favor, que haga silencio. La cual dice, la cual esta había dado a luz a Jacob, fue a ver a las hijas del país. Note aquí conmigo algo muy importante, porque vamos a ver la acción que desencadena la aflicción de Jacob. ¿Cuál es la acción? Bueno, salió Dina a ver a las hijas del país. En otras palabras, la muchacha de la casa del pacto, la muchacha de la casa del Hijo de Dios, del cristiano, del que ama a Dios, la muchacha de la iglesia sale a ver a las muchachas del mundo. No es que la muchacha sea cristiana, pero está en un hogar donde se teme a Dios, donde se enseña a amar a Dios, a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Y es esa niña, porque si usted lee el texto, y Jacob estuvo aproximadamente 20 años por Padán Aram, y esta niña fue como la cual nació después de todos los hijos varones de Lea. Usted se va a dar cuenta que esta niña no tenía 20 años. Lo que se estima es que tuviera entre 14 y 16 años, probablemente 15 años. Tenía esta niña, esta muchachita, y esta muchachita con 15 años quiso salir a ver a las hijas del mundo, las hijas del país, cómo se visten las hijas del país, cómo bailan en las fiestas las hijas del país. Y allí se enredó el problema. Miren cómo comenzó el problema, saliendo de casa. Y usted dirá, ay, ahora no se puede salir de casa, hay que estar como a la antigua. Hermanos, los antiguos, nuestros abuelos, esas costumbres que tenían, nuestros abuelos, que no se podía salir de la casa y que la muchachita no podía salir de la casa hasta no sé qué edad o hasta que no tuviera un comprometido, que saliera con el comprometido y varios más. Pero no podía salir de casa, no sé, con papá o mamá. Ustedes se piensan que eso, ¿de dónde lo sacaron? De sabiduría bíblica. Porque el mundo occidental ha sido influenciado grandemente por las escrituras, por la Biblia, por la enseñanza judeocristiana. De allí lo recibieron. Esos principios que hoy en día se violan constantemente. Una niña saliendo de casa trae problemas. Ella no solo va a ir a ver, también la van a ver a ella. Ella no solo va a ir a recibir y aprender cosas que le va a perjudicar, porque tienen mucho que ver con su corazón pecaminoso, sino que también va a estar a exponerse a muchos corazones pecaminosos. Y una niña, tenga en cuenta usted, que es una mujer frágil, pero además en todo sentido frágil. Por eso pasó lo que pasó. Aquí hay responsabilidad. No será, como dice un predicador, culpa de Jacob y de Lea, pero sí es responsabilidad de Jacob y de Lea lo que pasó con Dina. Dice, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Aquí vemos el suceso terrible. Del versículo 2 hasta el 4 nos narra ese suceso terrible que fue motivo de la aflicción. Aquí tenemos a un príncipe del pueblo, orgulloso como todo príncipe, que se cree que se merece todo,
que se cree que lo puede tomar todo, porque como casi todo era de él en la ciudad, él se creía dueño de casi todo. Y ve a esta muchachita de 15 años y la va para arriba y la toma. Y déjenme decir que el verbo usado aquí de tomar es un poco, es llegar y coger algo como si este algo no tuviera decisión, como un vaso. Yo lo tomo y no me interesa lo que tú quieres o no quieres, yo te tomo. Ese es de hecho, es como arrebatar o tomar por la fuerza. Eso, a eso se refiere el verbo que nosotros leemos aquí, la tomó. La tomó implicaba, no sé si cuánto forcejeo, no sé cuántas patadas y piñazos tiró, eso no es lo importante aquí. Lo que sí es cierto aquí es que quien obligó, quien tomó y quien forzó, más o menos, en esta historia, fue este joven. Este hombre, no sabemos la edad que tenía, pero él forzó a esta muchacha. Y aquí la aflicción. Bueno, nos cuenta quien nos narra, Moisés, que su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella, hasta empezó ahí, ay, qué linda tú estás, qué hermosa. Y habló Siquén, amor su padre, y le dijo, yo quiero a esa joven. Y según la costumbre, los padres eran los que tenían que hablar con los padres de la doncella para tenerla, solo que los pasos los dio todo al revés, ¿no? Primero se acostó con ella y después le dio al padre que fuera a cortejarla para ella. Todo lo hizo al revés. Pero miren la aflicción de Jacob, hermano. Habló Siquén y cuando Jacob lo oyó, ahora miremos la aflicción, la reacción de Jacob ante tal aflicción. Verso 5. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Hermano, el silencio de Jacob, ¿cuánto nos podrá decir a nosotros? Si tú eres padre igual que yo, podrás entender el silencio de Jacob. El silencio de Jacob es el silencio primero de un hombre piadoso. Es un silencio que quiere gritar, pero no grita, espera. Es el silencio que quisiera tomar una decisión, pero no la toma apresuradamente, porque sabe que puede tomar una decisión movido por su corazón pecaminoso y no por la sabiduría. Es un silencio que dice, mejor yo callar y esperar que vengan otros hombres, sus hermanos, que la quieren como yo, pero que quizás en la multitud de consejos hay sabiduría. Pero es un silencio que realmente está lleno de angustia. Es un silencio que está lleno de pensamientos cruzados. Ese es el silencio de Jacob. Algunos por ahí usted se encuentra todo tipo de predicaciones y todo tipo de interpretaciones, pero no podemos hacer más interpretación que lo que la Escritura nos muestra. No podemos decir para nada que Jacob aquí está orando mal o bien o regular, o que estaba haciendo muy mal porque fue pasivo, tenía que hacer algo, cosas así. He escuchado, pero creo que están totalmente errados. Lo que sí podemos decir es que todo padre que ve o que le dan esta noticia, todo padre sabe cuánta aflicción se sufre cuando a una hija le hacen algo así. Este hombre hace silencio, calla, porque es un hombre piadoso. Es un hombre piadoso. Espera que vengan sus hijos. Ahora, la aflicción no para aquí. ¿Qué aflicción tan grande? Si nosotros nos ponemos en contexto, Jacob estaba en el lugar que tenía que estar, ¿sí o no? Sí, Dios le había dicho, vete de Padán Aram y vete a la tierra que yo te mostré, a la tierra de tus padres. Y ahí estaba en Siquén, en Canaán, en la tierra prometida. Estaba donde tenía que estar. Entonces no piense usted que las aflicciones a los hijos de Dios solo vienen cuando hay desobediencia nada más.
No, obedeciendo pueden venir aflicciones. Nadie debe hacer una relación directa. Ah, mira, el hermano tal está pasando por tales aflicciones. ¿En qué pecado andará? Así pensamos muchas veces. Oye, mira, ya supe que hubo hasta un debate hace poco por la esposa del pastor. El quiste de la hipófisis de Kika es famoso. Unos piensan que es cáncer por el juicio de Dios. Otros, defendiéndonos, dicen, bueno, si es cáncer, ya Dios la sanó. El asunto es que es un tipo de teología que nosotros hacemos, que nosotros siempre relacionamos. Enfermedad, pecado. Hermano, no siempre es así. Aflicción, pecado. Hermanos, no siempre es así. En ocasiones ocurre que vienen ciertas enfermedades como disciplina de Dios para sus hijos. Pero eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios por nosotros. Cuando viene, si no viene disciplina por el pecado, ay, porque Dios nos deja sin disciplina, nos trata como bastardos, no somos hijos y por lo tanto lo que va a venir es un juicio repentino y eterno. Pero si vienen disciplinas temporales, nosotros lo que tenemos que decir, oye, Dios está amando a este hermano. ¿Cómo lo ama? Mira cómo lo disciplina. Así deberíamos decir. Así deberíamos decir. Pero Jacob está en el lugar que tiene que estar. Después de haber luchado con Dios y haber sido bendecido por Dios. Está allí y una de sus hijas sale de casa y el mismo día que sale, ese mismo día ocurre una desgracia. Pero encima de eso, la aflicción se sigue agrandando. Dice el versículo 6 al 12. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él, y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones, y se enojaron mucho. Y aquí empieza a ponerse fea la cosa, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquén se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Bueno, aquí se pueden hacer muchas observaciones. Y yo no quiero defender ninguna tesis sobre lo que aquí está pasando, pero quizás sí podemos notar que estas personas no son temerosos de Dios. Ellos no ven sus pecados. De hecho, ellos ven que han cometido una falta y dicen, vamos a pagar por la falta con dinero y mira, vamos a arreglar esto. Yo casándome y teniéndola por mujer, no se ve un arrepentimiento de, mira, nosotros hemos pecado seriamente, nosotros hemos transgredido la ley, hemos pisoteado a esta muchacha y merecemos que ustedes nos maten, pero por favor, perdonen. No. Ellos solamente dicen, mira, queremos corregir esto pasó, pero él se quiere casar y estamos dispuestos a pagar lo que ustedes nos piden. Son impíos, actuando impíamente, pero en su impiedad van a actuar mejor que los que se supone que deben actuar bien. O sea, que los hijos de Jacob, o sea, que la casa de Jacob, o sea, que Israel. Ellos con su impiedad, y que no vemos un arrepentimiento, ni piedad, ni mucho menos, pero en trato humano vamos a notar que ellos hacen las cosas mejor que como van a hacerlo los hijos de Jacob.
Qué triste que por ahí hayan tantas personas diciendo, mira, yo prefiero hacer negocio con cualquiera, menos que con la gente que es de la iglesia. ¿Cómo es eso? Hermanos, ¿eso podrá pasar? Bueno, parece que pasa. Parece que pasa. ¿Será que a lo vil y menospreciado escogió Dios? ¿Será que nosotros de verdad somos peores que cualquier otro ser humano? Y que a veces Dios deja que nos demos cuenta de eso. Yo soy partidario, lo seré siempre. Yo prefiero hacer siempre negocios con cristianos que con no cristianos. Siempre lo voy a defender. Pero yo sé de gente que no son pastores, que son negociantes, que han tratado de contratar a un cristiano y a otro cristiano y a otro cristiano, y miren, se han cansado, y han dicho, no contrato más cristianos. No sé si es que la experiencia que han tenido es que son personas que se dicen cristianos y no lo son, o son personas que se dicen cristianos, o son cristianos que se acomodan de que es mi hermano para recostarse. Pero todo eso, desgraciadamente, se ve en una iglesia. Pero aquí, esto que estoy diciendo se queda chiquito a lo que estamos por ver aquí. Se queda chiquito a lo que estamos por ver aquí. Hasta aquí vemos que hay ira o molestia en los hijos de Jacob, pero vamos a ver, porque ya vimos que hay aflicciones por la hija de Jacob, pero vamos a ver ahora a Jacob y las providencias aflictivas con sus hijos, a partir del versículo 13. Dice el verso 13, pero, o sea, ya hasta aquí vemos a Hamor y a Siquem queriendo hacer trato con Jacob y sus hijos, ¿verdad? Y le dice, mira, estamos dispuestos a unirnos como familias. Ustedes llegaron ahora, nosotros estamos en esta tierra establecidos, nosotros estamos dispuestos a ser parientes de ustedes. Vamos a ser parientes, tomen ustedes nuestras hijas, nosotros vamos a tomar las suyas, vamos a emparentarnos. La tierra es de ustedes, el ganado de ustedes sería nuestro, vamos a emparentarnos. ¿Y qué hacen los hijos de Jacob? Vamos a ver. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana. ¿Era una realidad que había amancillado a Dina su hermana? Sí, era una realidad, pero era una realidad para hacer qué. ¿Para hacer qué? Miren hasta qué punto llega un corazón a ser vengativo y a pagar mucho más de lo que realmente te hicieron. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestras hermanas a hombre incircunciso. Y aquí estaban contestando con engaño, porque entre nosotros es abominación. O sea, emparentar con personas que no se hayan circuncidado. Ahora, quiero que noten algo muy importante aquí. ¿A quién Dios le había dicho que debía circuncidarse él y toda su descendencia para así ser parte del pacto? A Abraham, ¿verdad? Y Abraham cumplió esto estrictamente. Isaac hizo lo mismo con Jacob y todo parece indicar, hermanos, que Jacob, cosas que la Biblia a veces no nos dice explícitamente, pero aquí se nos dice implícitamente, Jacob había circuncidado a todos sus hijos. Sus hijos ahora mismo son los que dicen, hey, para emparentarse con nosotros tienen que estar circuncidados. Quiere decir que ellos habían sido circuncidados. Jacob, ni corto ni perezoso, era obediente en cierta manera. Nosotros lo estamos viendo aquí. Él había circuncidado a sus hijos. Si los circuncidó, les habló del pacto con Abraham. Si los circuncidó, les hablaba, les predicaba el evangelio que él conocía. Quiere decir que estos hombres eran hombres que sabían que eso no se hacía en un lugar. Estar con una mujer antes del matrimonio. Eso era indebido, pecaminoso.
Y allí están ahora con su piedad o con su enseñanza buena, usándola engañosamente. Dice que para nosotros es abominación tener relación con incircunciso. Dice, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Y hasta aquí, si ellos tienen la mente, no tienen nada malicioso en la mente, estaba todo muy bien. Pero resulta que todo lo que estaban diciendo era porque querían hacer algo perverso. Es horrible. Entonces, dice el verso 16, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Déjenme decirle algo para los que no entienden qué cosa es la circuncisión, porque sé que algunos llegan a la iglesia y dicen, ¿eso qué cosa es? Bueno, circuncidarse es quitar el prepucio del pene de un hombre. O sea, quitar el pellejito del pene de un hombre. O sea, operarse, quitarse una parte del cuerpo. En tiempos en que no había penicilina, no había mercurocromo, no había anestesia, quizás alguna hierba, quizás puede ser que alguna hierbita se echaban ahí que hiciera algo, quizás. Pero, hermanos, realmente había entre Anester y Grace están aquí, Franco izquierdo y Franco derecho. Entonces, no, pero ella es bienvenida aquí, mi hermana. Entonces tenemos aquí que lo que le están pidiendo los hijos de Jacob a los de Siquén es que todos los hombres se sometan a una operación muy dolorosa que los iba a tener debilitados y expuestos incluso a una infección y a la muerte a muchos de ellos. Estamos hablando de que yo supongo que esa parte del cuerpo se ponga en ciertas condiciones cuando operan y si llega alguna bacteria allí, supongo que se ponga peor. Entonces, esta fue la condición, pero era una condición que les puso con engaño los hijos de Jacob. Versículo 18. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquén, hijo de Amor. Candela. Los lograron agarrar. El engaño está conseguido aquí y vamos a ver que a partir del verso 20 hasta el verso 24, Amor y su hijo se dedicaron a enseñar esto y a hablar esto con la población de la ciudad. Si seguimos la historia, el verso 19 dice, y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad donde se contaba todo y se hablaba todo con los ancianos y hablaron a los varones de la ciudad, de su ciudad, diciendo, estos varones son pacíficos con nosotros, pacíficos, muchachos, y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Por supuesto que aquí había codicia y todo, por supuesto. El pecado no lo puedes quitar de la vida de un ser humano. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquén, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Ellos se saben que yo no era habitante ahí, porque a mí había que amarrarme la cerveza. Mira, algo está atendiendo ahí. ¿Sí? Había que amarrarle, Jan.
Bueno, los de Amor y Esiquén, yo creo que eran pinareños. El asunto es que los convencieron y llegaron a hacérselo, se circuncidaron. Pero el terrible hecho que estaba por suceder y la aflicción de Jacob aumentar. Los versos 25 y 26 nos narran eso. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, Dios mío, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno una espada, su espada, y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. No mataron a Siquén y Amor, no mataron a Siquén, que es lo que podía esperar, ¿no? No. Mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob, hermano, hasta aquí, miren ustedes lo que hicieron solo Simeón y Leví, que eran los hermanos, podríamos decir, de madre y padre de Dina. A nosotros nos basta con estos hombres así, en esas condiciones, con nosotros 2 horas. Los otros no sabemos qué hicieron, pero prefirieron no ir. Pero, ¿ustedes saben cómo ve las escrituras eso que hizo Simeón y Leví? Bueno, en Génesis 49, ¿puede buscarlo? Versículo 5 al 7. Está Jacob profetizando y bendiciendo a sus hijos. Miren ustedes. Génesis 49. Está Jacob ahora ya siendo un hombre anciano, más de 120 años. Está a punto de morir. Llama a sus hijos, que ya eran hombres también, bien mayorcitos también ya. Pero él llama a sus hijos porque quiere bendecirlos antes de partir. Y antes de partir, a cada uno de sus hijos les da una bendición. ¿Y saben qué le dice a Simeón y a Leví? Verso 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré de Jacob y los esparciré en Israel. Hermanos, esa es la expectativa divina sobre el pecado de Leví y de Simeón. O sea, el acto que cometieron fue horrible, horrible. Impulsados por la ira y por la venganza, hicieron este horrible acto. Pero el acto de sus hermanos no fue menor. Dice el versículo 27 al 29. Y los hijos de Jacob, o sea, el resto, vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Pero, socio, ¿cuántas cosas tú vas a hacer por amancillar a tu hermana? Todo lo que los movió a hacer todo fue lo que habían hecho contra su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Todo lo cogieron. Y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. ¿Qué hicieron? Lo robaron.
Aquí no estamos hablando de una guerra de verdad, que tuvieron dos naciones, dos ciudades, y la que gane la guerra, bueno, se queda con el botín. No, 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 aquí no estamos hablando de guerra, estamos hablando de engaño, de maquinación, de tomar la venganza por su parte. ¿Ustedes se imaginan a los hijos de Israel 400 años después leyendo esta historia? Estaban diciendo, nuestros padres eran horribles. Y a pesar de eso, Dios hoy sigue siendo nuestro Dios. Las aflicciones que trajeron sobre nuestro padre Jacob fueron horribles. Cuánta misericordia la de Dios para con nosotros. Cuánta. Cuánta aflicción la de Jacob por su hija y por sus hijos. Miren la reacción de Jacob y la de estos personajes, aun cuando Jacob les llama la atención. Versículo 30 y 31. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. O sea, lo que ustedes han hecho es horrible, y lo que merecemos nosotros es que nos vengan arriba y nos maten. Y lógico, ¿no? Porque es lo que ustedes han hecho. Y miren cómo respondieron ellos. A veces hay arrepentimiento, a veces usted ve arrepentimiento, pero ellos respondieron, bueno, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Había él, Siquén, pero ustedes mataron a todo el mundo, papo. Horrible, horrible. ¿Aprendieron eso de Jacob? Puede que hayan escuchado que su padre era un tramposo, pero nunca mató a nadie. Yo quiero terminar exponiéndote las palabras de Jacob delante de Faraón, donde resume su vida. Ustedes saben, vamos a llegar allá. Quizás los únicos dos hijos de Jacob que no estaban en esta empresa eran sus dos hijos menores. Los hijos de Rebeca, que todavía eran muchachitos. José y Benjamín, que había acabado de nacer prácticamente. Eran probablemente los únicos que no estaban ahí. Los únicos. El resto estaba allí. Ahora, nosotros sabemos lo que pasa con José, vamos a verlo. Y José para en Egipto, y nosotros sabemos que hasta que José lleva incluso a su padre, a sus hermanos a Egipto. Y allí, cuando José llega a Egipto, presenta a su padre, a Faraón. Al Faraón, al rey de Egipto. Y miren lo que dice Génesis capítulo 47, por favor. Vamos a ya terminar con esto. Génesis 47, versículos 7 al 10. Génesis 47, versos 7 al 10. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. ¿Cómo es que Jacob bendice a Faraón? Faraón es el rey. Pero Jacob es el hombre de la promesa. Es el hombre de Dios. Y es el anciano aquí también. Jacob bendijo a Faraón y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Ahora, escuche y vea estas palabras. Pocos y malos. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida.
y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de su peregrinación. Isaac murió con 180. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Hermano, el resumen de Jacob de sus días, pocos y malos, pocos y malos. ¿Qué consideras tú de tus días? ¿Qué consideras tú de tus días? Pero si alguien espera que esta vida va a ser todo gozo, todo prosperidad, todo alegría, todo regocijo, todo marchando bien, tenemos una expectativa muy mundana y equivocada de nuestra vida, porque puede ser muy distinto. Puede ser muy distinto. Y es distinto, valga la redundancia, si tú estás preparado y sabes por la verdad que la tenemos delante, que la vida de un hijo de Dios puede ser llena de aflicciones, al punto de que a pesar de ser el hombre que bendice de parte de Dios, a pesar de eso, puede ser también el hombre de muchas aflicciones que dice mis días han sido cortos y pocos. Disculpen, pocos y malos. Gracias. Días poquitos y malitos. Haciendo guardia al agua, si viene o no. Y cuando viene no hay corriente. Me quiero matar. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Un día. En el tiempo nos va a librar. En la eternidad nos va a librar de verdad. Para siempre. Una familia en la historia del cristianismo es ejemplo de esto, pero no es la única familia. Muchos cristianos a través de los siglos han vivido días muy difíciles. Cristianos mejores que nosotros han muerto colgados en un madero. Cristianos mejores que nosotros han sido primero decapitados delante de un bullicio de personas diciendo, sí, mátalo. Cristianos mejores que nosotros han perdido hijos, muchos hijos. Esos, la familia, el que compuso el himno Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda, ya esté o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. De ese himno me encanta la última estrofa que dice que la niebla un día va a pasar veloz. Dice, la fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Para este autor, para este cristiano, esta vida es una niebla que se va a ir veloz. La fe tornaráse en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Hermanos, no espere una mejor vida ahora.
No espere que tu vida sea sin aflicciones. Espera esta vida como una niebla, porque el Señor lo que promete es cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Allí toda lágrima será enjugada. Allí toda lágrima será enjugada. Allí estaremos siempre con el Señor. ¿Y qué será estar con Él cara a cara? Pero mientras estemos aquí, hay aflicciones. Mientras estemos aquí, hay aflicciones. Qué bueno que el Señor está en medio de nosotros con nuestras aflicciones. Pero aquí tendremos aflicciones. Padre, gracias. Gracias porque sabemos que aún las aflicciones a tus hijos les hace bien. Que todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas ayudan a bien a los que te aman. Señor, gracias. Damos por ellas también. En Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, oramos dándote gracias por todo. Amén.